Bueno, ahora vamos a dar inicio a los excursus de E, F y G. Son tres. Es un apéndice de lo que ha venido diciendo, así que va a enriquecer mucho lo que estuvimos viendo. El primero es sobre las escatologías. Recordamos que el padre Castellani nos dice escatología. Escatol es algo, es otra cosa. Y los químicos lo sabemos, lo que es escatol, es decir, es algo que huele muy mal. Escatol es la palabra más correcta, lo que tiene que ver con los últimos tiempos y no con excrementos. Bueno, escatologías. Esta es la primera parte histórico-escatológica del, dice, Bibliaridion, el librito, ¿no? El librito del vidente de Patmos. Histórico-escatológica. Y sigue la segunda parte, escatológico, histórica. Invierte. Es decir, una viene de la historia, de lo que aconteció y lo que va a acontecer, y otra ya está en la parte escatológica directamente. Con la visión 11 dice las dos fieras, la cual se puede llamar la historia del anticristo, con sus prestigios, su reinado y su desastre, seguida del triunfo de Cristo y su reino. O sea, el fin catastrófico intrahistórico de la humanidad, es decir, dentro de la propia historia del hombre, junto con el fin triunfal extrahistórico, fuera de la historia, es decir, Dios interviene en la historia. Pues de esos dos elementos contrarios se compone la escatología cristiana. ¿No sería mejor dejar de pensar en esas cosas? El que lo pueda, que lo haga, dice el padre. En realidad, de verdad, la época actual no puede dejar de pensar en ellas. Y tampoco pudo ninguna de las épocas anteriores. En la próxima a la nuestra, del siglo XVIII, siglo XIX, el iluminismo arrojó por la borda la escatología cristiana, junto con toda religión positiva, haciendo suyos el deísmo. Es un Dios que no es el Dios de la revelación, el Dios de la filosofía, no es el Dios de la salvación, como diría Descartes. Hoy Dios, justo Descartes, no era Descartes. Digo, como decía Blaise Pascal. Y el liberalismo religioso, hijos de las reformas, de la reforma. Y se burló del anticristo, del diablo y de todos los demás medievalismos, época oscura. Y el resultado fue que cayó en una escatología espuria, andrajo ridículo de la cristiana. Estos que, de ahí viene el término Edad Media, ¿no? Es algo que, no, oscuro, siglos oscuros para ellos, cuando fueron de la cristiandad y los más luminosos en el fondo. Basta ver las catedrales. Bueno, pero estos son excursus míos, no vamos a hacer excurso del excursus. Bueno. Mejor dicho, dicen, en dos escatologías opuestas, lo que trajo el iluminismo y todo el enciclopedismo, fragmentos de la síntesis cristiana, la optimista del progreso inevitable, indefinido, ¿no? Y el próximo triunfo mundial de la razón, y la pesimista, el nihilismo, los dos opuestos, que predomina en nuestros días. Después de dos guerras atroces, hicieron grotescos los sueños borrachos de los pseudoprofetas eufóricos y románticos. Pensemos que está en la década de 60, y ahí sobre todo ese nihilismo que fue el existencialismo, ¿no? Sartre y todo eso, ¿no? Producto de lo que había venido de la guerra, ¿no? Es decir, un gran pesimismo. Leer hoy día las profecías de Víctor Hugo acerca del nuevo milenio hace reír. La escatología cristiana está forjada de dos piezas contrarias y correspondientes que forman la historia sobrenatural del hombre. Las fuerzas intrahistóricas de la historia propia del hombre, ¿no? Dentro de la historia, que depende de su albedrío, el albedrío humano, de su elección. Y las intervenciones metahistóricas, más allá de la historia, de los planes inconmovibles de Dios, Dios que interviene. Aquí el anticristo y la parucía, como antes el diluvio y la redención. Estas dos piezas corresponden a la esencia creada del hombre. Ni él se ha dado la vida,
ni la conserva con sus propias fuerzas, ¿quién nos mantiene la vida? La existencia de Dios, ¿no? Puede solamente orientar su movimiento incesante, la mano en el gobernalle y aguijoneado desde fuera, o por el bien o por el mal. Joseph Pieper, el filósofo, ha estudiado en su librito Über das Ende der Zeit, que creo fue traducido como el final de los tiempos, el resultado de la desintegración iluminista de la cosmovisión cristiano revelada. Estudia en Kant, es decir, los filósofos y los idealistas, ¿no? Y Kant, sobre todo, que proporciona un documento de total primer orden, pero también en Fichte, Nietzsche, Goebbels y los románticos hasta nuestros días. Creyendo haberse librado de las repudiadas hechicerías de la superstición cristiana, lo que hicieron fue partirla en dos pedazos y llevar esos fragmentos al último extremo. Y aquí sí que encontramos la mar de superstición. Kant, en los escritos de sus últimos años, es puramente increíble. Cree simplemente en el reino de Dios y en el milenio, traídos por la sola fuerza de la razón pura, suprimida la agonía y la lucha. Y en el fondo, y en el fondo la existencia del mal, y profetiza acerca de la paz perpetua, el glorioso reinado de la ley y el triunfo espléndido del progreso, con una aseveración tal que pasma al filósofo que limitó los poderes del intelecto humano, hasta anularlos prácticamente en sus obras anteriores. De golpe se sintió dotado de dones proféticos y para justificar empíricamente, entre comillas, sus predicciones se apoya nada menos que en la Revolución Francesa. Bueno, la contraparte de este optimismo desaforado y esta beatería atea, pensar que apoyarse en la Revolución Francesa para no sé, con todo lo terrible que tuvo para proyectar algo magnífico, un progreso indefinido y todo ese tipo de cosas. Dice, la contraparte de este optimismo desaforado y esta beatería atea, surgió de los nihilistas Schopenhauer, Hartmann y Nietzsche, que heredaron el otro fragmento de la concepción cristiana, demasiado existenciales ellos, como dicen hoy, para cerrar los ojos a la existencia del mal y zambullirse en delirios de ebrios. Nietzsche vio la catástrofe impendente en el nihilismo europeo y su refugio desesperado en la esperanza del superhombre, la cual no es más que la programación del anticristo. Así, las dos partes inseparables de la teología fermentaron y se pudrieron en las manos de estos sedicentes antiteólogos. Hicieron teología mala. Y esas dos corrupciones ideológicas perduran en el ateísmo contemporáneo, esperando la hora que el anticristo las reúna en amalgama perversa. Es decir, todo ese pesimismo con todo ese optimismo, falsos ambos, ¿no? La poesía se encargó de propalar estas visiones insensatas. Victor Hugo puede darse como el cantor de la solución intrahistórica del movimiento de la humanidad. La solución dentro de la propia historia, dentro del hombre, ¿no? Que trae la solución. Y esta es su filosofía, si filosofía tiene, como Thibaudet opina, flaca filosofía en todo caso. Canta las nupcias de la humanidad y no del Cordero, en virtud del liberalismo y de esa religión informe del hombre, la libertad y el progreso, la cual se ha forjado, o sea, se la han forjado, más informe que los productos monstruosos del arte moderno. Pero sus delirantes ensueños milenísticos están recorridos por dentro de un oscuro pavor, como notó Paul Claudel, y puede verse a simple vista en su poemazo
Religion et religions, religions et religiones, que contiene su desdichado credo. Habla de Víctor Hugo, ¿no? Después viene la literatura de pesadilla, el Conde de Lautréamont, el Batek de Lord William Beckford, la fantasciencia de Wells, por ejemplo, que predomina en nuestros días, sin que elimine del todo su gemela y enemiga, la literatura, muy debilitada, eufórico-progresista. Predomina hoy la desesperación pagana. Cuando venga el anticristo, no necesitará más que tornar a Kant y Nietzsche como base programal de la religión autoidolátrica. Son sus profetas. En suma, escatología ha habido y habrá siempre, buena y mala. No se puede hacer ni pensar historia sin pensar en su fin, el cual en todo movimiento gobierna la dirección, es decir, todos vamos hacia un fin, ¿no? La filosofía de la historia es simplemente imposible sin la teología y nominalmente sin la profecía. Sin eso se convierte en una trivial sociología cultural, como llama Max Weber a la actual, que no entiende ni siquiera el pasado, no digamos el presente, y debe limitarse a hacer estudios pueriles acerca de la evolución del arte del retrato de la escuela holandesa, la historia del ballet ruso o la culpabilidad de Alemania en la guerra europea. Si un hombre piensa, tropieza ineluctablemente con el pensamiento de su fin, así del colectivo como del individual, aunque a veces eso se lo apague, no se lo quiera ver. Véase sobre esto, si place, el precioso librito del historiador Butterfield, El cristianismo y la historia. Por eso conviene escribir hoy sobre el Apocalipsis. Siempre se ha escrito y hasta demasiado.